Y es el momento de escuchar a Susana Gotró de Win con un nuevo corte de pelo. Ay, sí. No, que nadie quiere vieja y vieja fea menos. Miren, señores, mucho se ha comentado sobre la elección en algunos órganos, ¿verdad? Constitucionales, y en la última elección, la figura del defensor del pueblo, sobre los reclamos de que no fuera designado al frente de esta importante órgano constitucional, pues una persona política. Y yo he visto gente de mucho nivel y de capacidad de análisis decir que no se puede tratar de descalificar a los políticos para ocupar esos puestos. Me sorprende porque en el caso del defensor del pueblo y de otros de esos órganos extrapoder, había una prohibición expresa de que fuesen designados como miembros o al frente de ellos a gente con militancia política reconocida. Ahora, sin duda, hay una percepción o un prejuicio en general de que no se coloquen políticos, tal vez en otros órganos que sí permitirían, y diría yo que sería lo más eficaz y lo más idóneo que fueran políticos quienes estuvieran a su cargo, si nos vamos a la definición de la política como una de las más nobles de las tareas, como decía nuestro Patricio. Sin embargo, los políticos también tienen que autoanalizarse de por qué el rechazo de la población a que sean colocados políticos, y es que la actividad política pues se ha distorsionado demasiado. Y los políticos a veces, en vez de ir a sus objetivos, que son una ciencia y una tarea que busca el bienestar social y que debe de tratar de propiciarlo, promoverlo, y ser pues, y constituirse pues en los líderes de las grandes masas y sobre todo de los más desposeídos, muchas veces atienden otros intereses. E inmediatamente es colocado un político ahí, es la seguridad de que va a obedecer los intereses primeros de su partido o de los grupos o de los grupos de interés que su partido coyunturalmente le conviene o pacta impulsar o defender. Entonces los políticos tienen que ver en por qué ellos han sido y tienen una imagen y una reputación como clase o como grupo y como actividad distintiva en la población. Y es la realidad, o sea, hasta dónde entendemos que ser político es eso, es ser leal, como muchas veces dicen. No, porque tú debes ser leal. ¿Leal a qué? ¿A los principios o a las instituciones partidarias? ¿A los grupos políticos o a los objetivos que ese grupo político te presentó y es parte de sus estatutos, de su fundamento, de su ideología, de manera formal? Si en la práctica esos grupos se alejan de esos objetivos, tú tienes el deber de acompañar a los dirigentes de ese partido político que muchas veces ha actuado o en desconocimiento, de espalda y a veces hasta a traición a esos mismos principios, a esa misma ideología y a esos mismos objetivos y fundamentos. Entonces, esa es una discusión que también tenemos que tener. Es cierto que la actividad política, cada vez que yo escucho políticos profesionales, yo digo, bueno, no sé en qué sentido lo dices. Si lo hablas como que la política es una profesión remunerada, no lo es. La política de por sí es un ejercicio humanístico, de sacrificio, un apostolado. Usted lo puede poner como usted quiera. Dedicar tiempo, tener una visión de trabajar por la gente, está bien, pero eso no remunera o no debiera remunerar.
Usted no debiese tener políticos dedicados 24 horas a la actividad política si no son gente que tienen hace tiempo sus necesidades económicas resueltas, porque el ejercicio per se de la política, para mí, lo que deja es pérdida económica, no otras clases de satisfacciones que deben de tener siempre y cuando ese sea tu objetivo. Pero como política, para vivir de la política, no hay forma transparente y honesta de vivir de la política. No me lo diga nadie a mí. No lo hay, porque aún los fondos que se dedican a los partidos se supone que son para alcanzar los objetivos a los que están dedicados. Y eso no incluye de ninguna manera el mantenimiento personal y particular de un político. Entonces la clase política tiene que mirarse el ombligo y ver por qué ha sido asaltada. Y yo entiendo que sí, ha sido subrogada también por otros grupos sociales que a través de otras plataformas se promocionan y ocupan los puestos que tal vez debieran ser pues legítimamente alcanzados y ejercidos por los políticos, ciertamente. Pero eso es un aspecto que deben ellos de ver y de manera objetiva, de manera crítica, cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son los sistemas de promoción de la clase política internamente en los partidos políticos y externamente. ¿Por qué llegan gente a través de los partidos políticos que tienen ya un historial de descrédito bastante conocido? Y son estos los que siguen siendo aupados, protegidos, promovidos por los partidos políticos y por los mecanismos de promoción, ya sea porque tienen las relaciones, ya sea porque tienen la exposición, ya sea porque tienen los dineros que han conseguido con ese ejercicio político opaco, inexplicable. Y van a los puestos públicos a alabarse políticamente y a alabarse económicamente, porque inmediatamente alcanzan 2 o 3 posiciones, ya se justifica sus saberes. Entonces yo quisiera que miráramos ese aspecto y que supiésemos que en aquellas posiciones donde la ley de manera expresa ha dicho que no se quieren políticos, sencillamente ese es el estatuto legal que nos dimos. Y muchas veces de ellos obedece a toda lógica, porque si perteneces a un partido político, por ejemplo, en el caso del Defensor del Pueblo, donde va a defender a los ciudadanos que le han sido conculcados sus derechos fundamentales, o de abuso o de acciones u omisiones de la administración o de los poderes públicos, usted no puede pertenecer a un partido político porque va a haber inmediatamente un choque de intereses. Usted se va a ver enfrentado a precisamente a ser desleal con su institución partidaria. Entonces es algo que debemos verlo a profundidad y analizarlo de manera profunda. En esta última parte de mi comentario yo quiero llamar al Estado dominicano, al gobierno, a través de sus mecanismos diplomáticos, a apoyar la candidatura de nuestro embajador representante permanente, que ahorita va a estar con nosotros, si Dios quiere, ante las misiones permanentes de la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Programa Mundial de Alimento, PMA, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Yo que tuve algún tipo de contacto con la FAO y sus prioridades, 3 programas para los países en desarrollo: seguridad alimentaria y nutricional, reducción de la pobreza, agricultura familiar y sobre todo el manejo integrado de cuencas y el uso eficiente de recursos naturales y gestión de riesgo y cambio climático. Le puedo decir que el país tiene
grandes oportunidades si logramos colocar frente a este consejo, la presidencia de este consejo de la FAO, no solamente para todos los países en desarrollo, sino para nuestro país en términos particulares, de ponernos a aprovechar de los programas que está haciendo y que de manera continua ha hecho la FAO en países en desarrollo y que tienen ciudadanía y que tienen grupos poblacionales vulnerables, tanto en la transmisión de conocimiento, de investigación, en situaciones, en resultados y posibilidades prácticas para aumentar la productividad de nuestro suelo, para evitar la contaminación de nuestros suelos y de nuestra agua y gestionar nuestro territorio y nuestras áreas productivas de manera eficiente y sostenible. Los programas de la FAO se traducen en mejor productividad, se traducen en conocimientos prácticos de verdad, en las soluciones que establecen los grandes países y en investigaciones que nuestro país no está en condiciones de poder desarrollar. El hecho de que nosotros podamos, República Dominicana, a través de un embajador que ya tiene una experiencia tan conocida y que ha participado tanto en la Alianza Mundial para los Suelos, en el grupo de los 77, y China, que eso ya escribió a República Dominicana en el libro de la historia, pues nos daría a nosotros grandes oportunidades. En estos momentos en que la pandemia ha afectado casi todos los sistemas agroindustriales del mundo y sobre todo en estos países, esta es una gran oportunidad. Nosotros podemos decir con orgullo que tenemos un gran candidato que está siendo apoyado con diversos países que inclusive tienen pugnas ideológicas y que se han nucleado alrededor de este embajador Mario Arbelo, y que ojalá y que tiene muchísimas oportunidades de ganar. Ojalá que todos nuestros mecanismos de diplomacia se activen y nosotros podamos lograr esa presidencia y que podamos traer mayor fortalecimiento a políticas públicas y sobre todo a que se pueda articular el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente con esos sistemas y esos programas internacionales que han dado tantos resultados a otros países que inclusive tienen menos condiciones de recursos naturales y de capacidad y de cultura, como es República Dominicana.